La República Popular China, un país con una superficie de más de 9,5 millones de kilómetros cuadrados. Es el más poblado del mundo, con más de 1.433 millones de habitantes y la primera potencia económica mundial por PIB en términos de paridad del poder adquisitivo. Con Pekín como su capital, está dividida en 22 provincias, de las que la provincia china con mayor número de habitantes es Henan, con 97.170.000 habitantes aproximadamente. Más que un país de otro continente, es otro mundo, casi que podríamos decir que otro planeta. China tiene todo dentro. Tiene boxeo, tiene muay thai, tiene kickboxing, tiene artes marciales mixtas. Por una cuestión de idiosincrasia, quizás las MMA y el kickboxing no entraron tanto como sí el muay thai. Peleadores chinos contemporáneos los hay, y muchos. No solo en Sanda, que es su disciplina de combate por excelencia, sino también en MMA, en kickboxing y en muay thai, ni que hablar. Por ejemplo, Qiu Yuliang, un kickboxer chino actual, campeón en peso pluma de muay thai, que a partir del 1 de noviembre del año 2018, Combat Press lo clasificó como el peso pluma número 1 del mundo. Pero claro, dado a las distancias de la cultura china y el hermetismo, es muy difícil de acceder a este tipo de información. Y cada tanto tiempo aparece alguno que trasciende, pero más por lo colorido, como es el caso de Yilong, quien apareció en su momento con títulos que lo clasificaban aquí como, por ejemplo, la superestrella más grande de las artes marciales chinas, aunque en realidad está muy lejos de ser eso. Liu Jingwon, mejor conocido como Yilong, no es, y por supuesto que nunca será, el mejor artista marcial de China en términos deportivos o de talento, ya que peleadores talentosísimos como el que te mencioné anteriormente, Qiu Yuliang, seguro sobrepasan a este deportista. Pero claro, no son tan conocidos para nosotros porque estos luchadores han sido campeones en el continente asiático y en combates de Sanda, kickboxing y muay thai, pero solo luchando en torneos famosos en China, Japón, Tailandia. En el caso de Yilong, tuvo el que para muchos es un mérito de entrar en el mercado norteamericano y por ende también al del Centroamérica y Latinoamérica. Y cuando hablo de entrar al mercado norteamericano y luego al nuestro, hablo de entrar a través del marketing y de que lo conozcan. No hablo de haber peleado o de haber ganado en estas tierras. Apareció a nosotros como el monje Shaolin que no le afectaban los golpes o que se dejaba pegar. Sin embargo, el falso monje Shaolin, porque resulta que nunca estuvo en el templo Shaolin, tiene méritos que van mucho más allá de lo deportivo. Y para la historia de las artes marciales modernas chinas es muy importante. Él seguramente será recordado como la principal causa de la popularización del kickboxing en el país más habitado del mundo y como la persona que le abrió las puertas a la mayoría de los excelentes kickboxers chinos de esta generación, que están ganando notoriedad no solamente en los eventos locales, sino también en otros eventos asiáticos. La disciplina deportiva de combate por excelencia en China es el Sanda, Sanshou. Sin embargo, a diferencia de casi todos los peleadores o otros kickboxers reconocidos de China, la disciplina de origen de Yilong no es el Sanda, sino que Yi proviene de las artes marciales tradicionales chinas, como el Tai Chi y el Kung Fu tradicional, que a pesar de ser muy vistosas y asegurar éxito de taquilla alrededor del mundo, han demostrado ser poco prácticas a la hora de un combate deportivo, porque en realidad no son sistemas deportivos de combate. En el caso de Yilong, su relativo éxito bajo las reglas del kickboxing lo hacen ya ser un caso notable de aplicación de técnicas de combate tradicional en el kickboxing moderno. A pesar de esto, el mérito del que es conocido como el dragón chino del kickboxing
no es precisamente la contribución de técnicas que le hayan hecho a la disciplina de combate moderno. El verdadero mérito de Jilong es haber podido tomar las banderas de toda la tradición de artes marciales chinas, ese mismo que se veía en las películas de Bruce Lee y luego se vio en las películas de Jackie Chan, y él plasmarlo en el combate competitivo, donde no muchas veces tuvo oponente de muy alto rango, eso hay que decirlo, pero que sin embargo fue exitoso contra oponentes profesionales, tanto chinos como extranjeros, de un nivel técnico muy aceptable. La organización encargada de llevarlo a la fama, Wu Lin Fong, o simplemente conocida como la WLF, supo distinguir hace ya más de una década que en Jilong tenía un diamante en bruto que podía ser explotado comercialmente. El público medio chino, a pesar de ser fanático del cine de artes marciales de Hong Kong y de ver con buenos ojos las presentaciones artísticas de artes marciales en eventos chinos, no parecía estar más interesado en el componente competitivo de las artes marciales y simplemente disfrutaban del componente estético de las mismas. Aparte de las competiciones de Sanda, que sí cuentan con un nivel competitivo relativamente alto, el gran público de a pie no estaba muy pendiente de las grandes competiciones de artes marciales que se realizaban afuera de China, y en eventos como por ejemplo el viejo y legendario K1, quedamos pendientes de ver siempre algún competidor chino de alguna relevancia y de trascendencia, lo cual parecía paradójico, ya que China es el país de las artes marciales por excelencia. Jilong, que como vimos, ni siquiera fue un discípulo del legendario templo Shaolin de la provincia de Henan en China, junto con la franquicia WLF, implementaron, tal vez ni siquiera de manera consciente, un excelente plan de marketing que vinculaba la imagen de este peleador con las artes marciales tradicionales chinas e hizo lo que ningún monje real reconocido, ni siquiera Bruce Lee, se habría atrevido a hacer hasta el día de hoy. O sea, pelear de manera competitiva en eventos de reglas establecidas delante de un público y con cámaras. Esto logró hacer que la popularidad en China subiera como espuma. La WLF ajustó rápidamente su formato para hacer un evento de peleas principalmente de kickboxing, trayendo a China a varios de los mejores kickboxers del mundo y permitiendo el surgimiento de otras organizaciones como la Gloria de Héroes o la EM Leyendas, que en su épice logró hacer varios de los torneos más competitivos de kickboxing a nivel mundial, permitiendo que el nivel chino de kickboxing subiera y que varios incluso peleadores de Sanda migraran al kickboxing como una alternativa de desarrollo profesional rentable. Su fama llegó a la cúspide cuando se empezó a planear su pelea en contra de la superestrella Buakaw Van Chamek, de quien ya te hice un video y te lo dejo aquí en la descripción de este, en lo que los medios chinos llamaron como la pelea del siglo en contra del campeón de K1 World Max. Esta fue la pelea por excelencia, conocida como el Kung Fu versus el Muay Thai. Jilong perdió la primera y ganó la segunda, según dicen algunos con ayuda de los jueces locales. Pero el solo hecho de haberse subido al ring en contra de una bestia como Buakaw y no ser noqueado en el intento demuestra el gran coraje de este chino y ayudó a establecer definitivamente el kickboxing como una disciplina deportiva variable en el país más grande del mundo.